El capítulo 2 es un capítulo largo del libro de los Hechos y mayormente es conocido como el capítulo en el cual la manifestación del Espíritu Santo fue de tal manera que impactó las regiones y todos los alrededores de ese lugar. El Espíritu Santo es el tema del día de hoy. El mensaje del día de hoy se llama la obra de Dios a través de su pueblo. La obra de Dios a través de su pueblo, quiere decir Dios trabajando a través de cada uno de sus seguidores. Y el ejemplo mayor que tenemos es en el libro de los Hechos, cómo el Señor cumplió su promesa de que de derramar el Espíritu sobre su iglesia, sobre sus seguidores. El libro de los Hechos marca los acontecimientos de la iglesia primitiva. Los primeros acontecimientos de la iglesia del Señor fueron marcados de una manera especial en el libro de los Hechos. La vida de los discípulos, la vida de los seguidores de Jesús, fue escrita algunos acontecimientos para que tú y yo entendiéramos, comprendiéramos y apreciáramos y valoráramos la presencia del Espíritu Santo. La semana pasada publiqué el mensaje acerca de reconocer la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en medio de nosotros para guiarnos, instruirnos, enseñarnos, dice la palabra, a todo lo concerniente acerca del reino de Dios. El personaje principal del libro de los Hechos es el Espíritu Santo, hermanos. Él diligentemente dirigió, guió y, como quien dice, impulsó a los discípulos a vivir una vida que honraba a Dios y glorificaba el nombre del Señor en muchas áreas, mayormente en todas las áreas. El Espíritu Santo dirigió cada acontecimiento y continúa hoy en día dirigiendo cada acontecimiento de la vida de cada uno de los hombres y mujeres que se disponen a vivir y a honrar el nombre del Señor. El Espíritu Santo es la palabra que vendría para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, porque eso es lo que Jesucristo dijo a sus discípulos. Jesucristo les dijo que iba a ir al Padre, pero que no nos iba a dejar huérfanos, que iba a enviar otro consolador, ese es el Espíritu Santo. Jesús ascendió al cielo, Jesús habló al Padre y la palabra se cumplió en el libro de los Hechos, capítulo 2. Cuando los discípulos del Señor estaban todos unánimes, dice la palabra, todos juntos, orando, dice la palabra, en una comunión con el Señor, y de repente, dice el capítulo 2, verso 1, que de repente se escuchó un estruendo, dice la palabra, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, dice la palabra. Imagínense la fotografía a usted. Están todos los apóstoles y los discípulos sentados ahí, orando. Uno me imagino que estaban ahí en una comunión con el Señor especial, y de repente, dice, llega un sonido tan fuerte, dice que comenzó a sentirse en ese lugar una presencia especial, es la presencia del Espíritu Santo. Así fue como vino el Espíritu Santo a habitar aquí en esta tierra, a estar en esta tierra. ¿Para qué? Para guiar e impulsar a la iglesia hacia la obra del Señor. Antes de este día, del día de Pentecostés, antes de que descendiera y sucediera este acontecimiento importante, el Espíritu Santo solamente descendía y solamente moraba sobre aquel hombre y aquella mujer que Dios escogía. A los apóstoles Jesús los escogió y les dijo que la promesa iba a ser que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, iban a ser testigos. Antes de este acontecimiento, el Espíritu Santo solamente sobre los escogidos venía y obraba a través de ellos. Aquí, en el día de Pentecostés, descendió la presencia del Espíritu Santo y quedó aquí
aquí está el Espíritu Santo, aquí en la tierra, y solamente sobre aquellos hombres y mujeres que son llamados, quiere decir que el Señor ha llamado y ha preparado con propósito a aquel hombre, a aquella mujer que han entregado su vida a Jesucristo y han nacido de nuevo. Solamente sobre esos hombres y mujeres el Espíritu Santo es derramado y está haciendo exactamente lo mismo que hizo con los apóstoles, dirigiéndoles, dice, a toda justicia y toda verdad. Aquel hombre y mujer que ha entregado su vida a Jesucristo es la única persona, es hombre y mujer que puede experimentar la presencia del Espíritu Santo. No hay una persona que no sea creyente que experimente la presencia del Espíritu Santo, a menos que Dios lo permite, tenga planes para esa persona. Sin el nacimiento, sin la vida nueva, sin el perdón de pecados, sin la comunión con el Padre a través de Jesucristo, no hay Espíritu Santo en la vida del individuo. Solamente lo que hay es muerte espiritual, solamente lo que hay es ceguera espiritual, porque no le resplandece la luz de la verdad, de la palabra del Señor. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. El Espíritu Santo es el que convence, el que revela, el que enseña, el que dirige, es el que hace la obra hoy en día, porque para eso fue enviado. El mensaje es Dios obrando a través de su pueblo, su iglesia. Pero para que el Señor obre a través de su pueblo y de su iglesia, primero lo que el Espíritu Santo hace es identificar quién es su pueblo y quién es su iglesia. Él identifica a su iglesia, Él identifica a su pueblo y sus seguidores. El Espíritu Santo manifiesta y muestra a la gente quién es aquel que verdaderamente le sigue. Él dice, identifica a los creyentes, como lo hizo aquí en el capítulo 2. Estaban reunidos los siervos de Dios, pero también dice la palabra que en las regiones de esa área, en ese lugar, de muchos diferentes lugares venían ahí. ¿Para qué? Para celebrar una fiesta que se llevaba a cabo. Venían de diferentes nacionalidades, diferentes idiomas que la gente hablaba, subían. ¿Para qué? Para celebrar, dice la palabra, la fiesta. Y el Espíritu Santo identificó en medio de todas esas personas a los que eran parte del reino de Dios. Él los identificó ante toda la gente y manifestó que estos hombres eran especiales. Y la manera en que lo hizo, la palabra nos enseña que los creyentes verdaderos, los creyentes que el Señor había llamado en ese instante, en ese momento, recibieron la presencia del Espíritu Santo de tal manera que comenzaron a manifestar un poder sobrenatural surgido a través de ellos. Hablaban en unas lenguas, dice la palabra, comenzaron a recibir, dice, una manifestación hermosa, una unción, imagino, especial, y comenzó a fluir a través de ellos, y comenzaron a expresarse la palabra, a glorificar el nombre de Dios en diferentes lenguas, diferentes idiomas. Y subían árabes, cretenses, subían de varias regiones para ese lugar, a las fiestas, y todos escuchaban a esos hombres hablar en diferentes idiomas, a glorificar el nombre del Señor. Esa es la manera en que el Espíritu Santo hizo presente que había un remanente que era especial y escogido. Identificó a sus seguidores, los mostró ante la gente que le rodeaba, y toda la gente que lo rodeaba comenzaron a preguntarse entre sí: ¿qué pasa con estas personas? Escucha lo que están hablando, escucha lo que están diciendo. Algunos los criticaban a los discípulos. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, los criticaban a algunos. Decían: están ebrios estos hombres, están ebrios. Otros se sorprendían y decían: están glorificando el nombre de Dios en nuestro propio idioma. Están hablando el nombre de Dios en nuestro propio idioma. Están glorificando al Altísimo, y expresaban esas cosas. Primera cosa que hizo el Espíritu Santo, identificó al remanente del Señor en medio de esa generación
Imagino algunos nobles, algunos perversos, pero los identificó y los hizo notorio ante toda la gente que algo grandioso estaba pasando en ese lugar y estaban a punto de darse cuenta qué era. Identificó al remanente del Señor, el Espíritu Santo, cuando vino y descendió sobre de ellos. No solamente los identificó, sino los preparó, dice la palabra, a ellos. ¿Para qué? Para que fueran testigos fieles. Los preparó a cada uno de ellos cuando depositó en ellos esa presencia hermosa. El Espíritu Santo descendió sobre ellos. Al instante, dice la palabra, que recibieron un poder sobrenatural, el poder que Jesucristo prometió a los discípulos en Hechos capítulo 1, verso 8. Un poder que iba a ser un poder especial para que ellos fueran testigos de las maravillas del Señor. Y al instante, dice la palabra, en cuanto los criticaron y los juzgaron, en cuanto comenzaban a decir están ebrios, Pedro se levanta y comienza a expresar las maravillas de Dios y comienza a decirles: momento, escúchenme todos, por favor. Yo sé que aquí hay diferentes tipos de personas, diferentes nacionalidades que se reúnen aquí, de diferentes idiomas que hablan. Yo sé que hay muchas personas que están confusas, pero déjenme explicarles qué está pasando aquí. Y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, comienza a predicar acerca del Señor Jesucristo. Comienza a hablar acerca de la promesa que Joel estaba profetizando años atrás. Comienza a decir: esto que ustedes ven y escuchan es una promesa que se está cumpliendo, porque Joel profetizó años atrás que en los posteriores días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda la carne. Y dice la palabra que iba a haber manifestación de esa presencia hermosa. Eso es lo que el profeta dijo, dice Pedro. Lo que ustedes ven ahorita es lo que el profeta profetizó y habló desde años atrás. Ahora, déjenme decirles algo. El Señor Jesús comenzó a decirles: aquel que ustedes crucificaron y lo mataron, aquel que ustedes menospreciaron, aquel que ustedes odiaron, aquel que ustedes colgaron en la cruz y lo mataron, Dios le ha resucitado, Dios le ha hecho, dice la palabra, que lo levantó y comenzó a predicar el Señor Jesús, Pedro, con tal autoridad, que al final del sermón que Pedro dio, 3,000 personas vinieron y dice que estuvieron arrepentidos en su corazón y comenzaron a decir: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Saben? No fue Pedro el que habló este mensaje y cambió los pensamientos de las personas. No fue Pedro con esa elocuencia y hablaba y hacía que los hombres se confundieran de corazón. No fue Pedro el que usó las palabras exactas para comunicar ese mensaje. Fue el Espíritu Santo a través de Pedro dándole la palabra exacta, la sabiduría, cómo conducirse con ellos. Fue el Espíritu Santo accionando y activando a través de Pedro el poder especial de parte de Dios. ¿Para qué? Para que las naciones escucharan y supieran del Señor Jesucristo. Fue el Espíritu Santo detrás de cada uno de esos hombres haciendo la obra a la cual fue enviado. Fue el Espíritu Santo mostrando, identificando a los siervos del Señor, y fue el Espíritu Santo preparando a los siervos del Señor, y fue el Espíritu Santo usando a los siervos del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les enseñó y les mostró sus responsabilidades a las cuales Jesús les había llamado. Jesús le dijo a los discípulos: vendrá sobre ustedes un poder sobrenatural para que me sean testigos. Antes de ir, así les dijo a los discípulos: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bautícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he enviado. Y aquí estoy con vosotros todos los días, dice, hasta el fin, dice Jesús. Es exactamente lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Estaba recordándole a los discípulos y levantando a ellos y impulsándolos a cumplir la obra a la cual Jesús les había llamado a ellos. Cada uno de los seguidores de Jesús fue impulsado por el Espíritu Santo. Y si lees el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que no solamente los 11 fueron llamados, sino hubo más cientos y miles de seguidores de Jesús que fueron investidos con el poder del Espíritu Santo
y fueron usados para predicar el mensaje de Jesucristo, porque eso es lo que el Espíritu Santo hace hoy en día. Él identifica a los seguidores. Él lo hizo en el día de Pentecostés. Él lo hizo en la iglesia primitiva. Él identificó, preparó, enseñó y impulsó a la iglesia a hacer la obra del Señor Jesús, como lo hace hoy en día el Espíritu Santo. Él está presente en tu vida y en mi vida. El Espíritu Santo está identificando a los seguidores del Señor, a los verdaderos seguidores del Señor. Y la manera en que los identifica es que muestra a través de ellos que hay una verdadera entrega, un verdadero deseo de hacer la obra del Señor, un verdadero nacimiento en las cosas espirituales. La gente se da cuenta en un verdadero creyente que es un creyente seguidor del Señor Jesús. La gente puede darse cuenta cuando el Espíritu Santo identifica a aquel hombre y aquella mujer que verdaderamente son hijos y hijas de Dios. Los identifica a cada uno de los hombres y mujeres de acuerdo a la relación con el Señor. Los identifica entre más uno busque del Señor, entre más se relacione con el Señor, entre más aprenda, entre más indague las cosas del Señor. El Espíritu Santo más levanta, más hace, más muestra que un hombre y una mujer son parte del reino de Dios. Él identifica a sus seguidores hoy en día. Es lo que el Espíritu Santo anhela y desea hacer en estos tiempos. Él desea hacer exactamente lo mismo que hizo con los discípulos. Él desea identificarlos ante toda la gente alrededor. Él desea que toda la gente sepa que hay un remanente, que es un remanente apartado para servir al Dios poderoso, al gran Dios que creó todo lo que existe. Pero tristemente muchos creyentes hoy en día no dejan que el Espíritu Santo los identifique o muestre que es un remanente especial. ¿Por qué? Porque no le dan lugar al Espíritu Santo como los discípulos lo hicieron. No le dan lugar al Espíritu Santo en la vida del hombre y la mujer hoy en día. ¿Por qué? Porque no están como los discípulos estaban en ese momento. Estaban buscando la comunión con el Padre, buscando la relación con el Padre, buscando la intimidad con el Padre. No están dispuestos muchos creyentes hoy en día. ¿Para qué? Para ser identificados y para que el Espíritu Santo muestre a través de ellos que hay un remanente. Y los demás sepan que si hay un remanente que le sigue. Él identifica hoy en día y Él quiere preparar hoy en día hombres y mujeres también para hacer exactamente lo mismo. El Espíritu Santo está en medio de nosotros, donde quiera que estamos. Él desea una comunión íntima. Él desea que tú y yo nos relacionemos con Él de tal manera que Él nos muestre a todos los alrededor que somos parte del reino de Dios. Que Él muestre a través de nosotros que somos llamados a ser santos y apartados para el servicio del Señor. Él quiere prepararnos a ti y a mí. ¿Para qué? Para que hagamos la obra del Señor. No solamente quiere prepararnos, quiere enseñarnos, quiere mostrarnos cuál es el plan de para nosotros, para nuestra vida. Él está dispuesto, escúcheme, iglesia, el Espíritu Santo está dispuesto hoy en día, como lo estuvo en aquel entonces. Está dispuesto de qué? De investir a su iglesia con esa presencia hermosa y sobrenatural, que puede fluir a través del hombre y la mujer de Dios, si tan solo le dejaran que fluyera. Él está dispuesto hoy en día para mostrar a una iglesia que es una iglesia que muestra la luz de Jesús a su alrededor. Como iglesia somos llamados a hacer eso y el Espíritu Santo está dispuesto a hacerlo. Si tan solo le dejamos que obre en nuestras vidas. La iglesia primitiva de la palabra, que fue conocida de una manera especial. ¿Por qué? Dice que donde quiera que iban los discípulos del Señor, que había grandes señales, milagros y prodigios sucediendo alrededor de esas vecindades. Porque el Espíritu Santo estuvo coordinando y dirigiendo la vida de cada uno de ellos. Él quiere hacer lo mismo hoy en día también con nosotros. El Espíritu Santo quiere dirigir, coordinar nuestra vida para honrar el nombre del Señor. Si tan solo le dejamos que Él haga eso, Él puede hacer eso a través de nosotros. ¿Cómo vamos a hacer un pueblo que obre el Señor a través de nosotros si no le permitimos que obre a través de nosotros? La única manera, escúcheme, que Dios puede hacer algo a través de la iglesia, de sus seguidores, es cuando ellos o ellas le permiten que el Señor lo haga en la vida de ellos.
Dios no forza a nadie y no va a forzar a nadie a querer anhelar y desear las cosas espirituales. El Señor no va a forzarte a querer experimentar el poder de Dios en tu vida. Él no va a forzarte a que tú te postres en oración y busques al Señor, no va a forzarte. Él no te va a forzar a que tú estés anhelando las cosas del reino de Dios, no te va a forzar a nada. Pero Él sí quiere y desea que tú experimentes el poder del Espíritu Santo en tu vida, así como lo experimentaron sus seguidores en esos tiempos. El Espíritu Santo reconoce, dice, quiénes son sus seguidores, y Él requiere y espera que sus seguidores reconozcan quiénes son ellos en el reino de Dios. Escúcheme. A estos hombres de Dios los quisieron confundir. A esos discípulos los quisieron confundir, los quisieron detener. Y les dijeron: no hablen más en el nombre de ese Jesús de Nazaret. No prediquen más en ese nombre. Cállense. Los encarcelaron, los golpearon, los quisieron confundir y detener. Pero la palabra les enseña que ellos supieron quiénes eran y a qué habían sido llamados. Ellos se identificaron con ese poder sobrenatural y vivieron su vida de tal manera que honraron el nombre del Señor. Déjenme decirles, estos hombres son un ejemplo a seguir. Esos hombres supieron su posición en el reino de Dios. ¿Conoces tu posición tú en el reino de Dios? ¿Sabes que eres una mujer y un hombre de Dios? ¿Sabes que eres una mujer y un hombre del cual el poder del Espíritu Santo obra en tu vida? ¿Sabes que tú tienes un poder sobrenatural que Dios te ha entregado? ¿Para qué? Para sujetar, dice la palabra, para sujetar los pensamientos, para sujetar la carne, dice la palabra, para orar bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes que eres especial en el reino de Dios si eres creyente? Pero muchas veces no nos identificamos como lo que somos. Nos identificamos como que no fuéramos hijos de Dios. Vivimos como que no fuéramos hijos del Padre Celestial. Y vivimos a veces como bastardos, que no sabemos si hay Padre en nuestra vida o no. Dios es nuestro Padre y el Espíritu Santo nos ha mostrado, si somos creyentes, que tenemos tesoros espirituales, riquezas espirituales. Tenemos cosas hermosas en el reino de los cielos. Si tan solo nos identificáramos con lo que somos, como esos hijos de Dios. Reconocer quiénes somos en Cristo. Del capítulo 2, verso 1 al 13, vas a encontrar que el Espíritu Santo identificó a esos hombres y ellos se identificaron y comenzaron a predicar la palabra del Señor. Del capítulo 2, verso 37, supieron su posición, tomaron la autoridad para romper obstáculos, tomaron la autoridad, rompieron obstáculos. Ellos se identificaron la necesidad de las personas que les rodeaban, identificaron las personas que les rodeaban y creyeron que Dios podía obrar en ellos y guiarlos y cambiarlos a esos hombres. Ellos identificaron sus obstáculos, identificaron la necesidad alrededor de ellos, las personas, y confiaron en Dios para que obrara a través de ellos. Es lo que Dios quiere de nosotros. El Espíritu Santo desea que tú y yo identifiquemos a nuestro alrededor la necesidad, identifiquemos las personas, los obstáculos, y que trabajemos en esa área y confiar en que Dios puede hacer una obra a través de nosotros. ¿Qué tan difícil es confiar en el Señor? ¿Qué tan difícil es identificar las necesidades o nuestro trabajo al que hemos sido llamados a hacer? ¿Qué tan difícil es identificar las personas que necesitan? No es difícil. Es identificar no solamente la necesidad de las personas, sino identificar lo que está impidiendo que posiblemente marche adelante el hombre o la mujer de Dios. Los discípulos identificaron su responsabilidad, el poder del Espíritu Santo en su vida,
comenzaron a predicar el Evangelio y a ser testigos, identificaron también los obstáculos, lo que les impedía que fueran eficaces en la obra del Señor. En algunos de ellos, persecución, algunos otros, incredulidad, algunos otros, temor, algunos otros, pueden leer en los Hechos, cada uno de ellos tuvo que identificar qué es lo que le impedía o qué es lo que necesitaba hacer para llevar a cabo la labor a la cual fue llamado. Cada uno fue responsable por sus propias acciones. Cada uno de los discípulos murieron mártires de diferente manera. Murieron mártires, cada uno de ellos. Unos atravesados con una lanza de lado a lado, cuando iniciaron una iglesia en la India. Otros apedreados, pero cada uno de ellos identificó su llamado, identificó su responsabilidad y confió en el Señor que podía hacer cosas grandes. Esteban murió apedreado, pero nunca tuvo temor, nunca huyó del obstáculo, nunca menospreció el poder de Dios. Aún cuando estaba siendo apedreado y muriendo en ese instante, aún él todavía identificaba el poder de Dios y decía: Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Señor, ten misericordia de ellos, Padre. Perdónalos, decía Esteban ahí cuando estaban apedreando. Identificó, escuche, hermano, y perseveró hasta el final. Eso fue una obra especial y un buen ejemplo para nosotros. Que muchas veces nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo a hacer algo y muchas veces fallamos en identificar los obstáculos, fallamos en identificar lo que nos detiene y fallamos en llevar a cabo la obra. El Señor está dispuesto, no le dejamos, que el Espíritu Santo es el que nos guía y nos dirige. Aunque nos costare lo que nos costare para llevar a cabo la obra del Señor, tenemos que ser obedientes al Señor en nuestro estilo de vida y diario vivir. Eso es indispensable en el creyente. Identificar obstáculos, identificar lo que nos impide y reconocer que Dios es el que hace la obra en cada vida y en cada persona. Él lo hace, hermano, a través del Espíritu Santo. Tú no tienes que hacer absolutamente más que solamente confiar en el Señor y hacer lo que Él te dice que hagas, y el Señor se encarga de hacer lo demás, lo que Él sabe hacer, todo. Nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. Él hace lo imposible, hermano, con nosotros. Él lo hizo con sus seguidores. Él los mostró ante las multitudes. Él los identificó como sus seguidores y los impulsó y los respaldó a cada uno de ellos. Él quiere lo mismo con nosotros hoy en día como iglesia. Él quiere que sepas que te ha llamado, donde quiera que estás, para ser un hombre y una mujer que muestra que un Dios poderoso vive y mora en ti y obra a través de ti y de tu estilo de vida. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que creamos que Él puede hacer la obra. Hacerle frente a nuestro enemigo, hablar con valor la palabra y confiar que Dios puede obrar hoy en día a través de nosotros. La obra es de Dios. La iglesia es del Señor. Y tu vida es del Señor. Y tú vas a vivir exactamente lo que Dios te va a dejar vivir. Ni un día más, ni un día menos. Vas a tener exactamente lo que Dios te permite que tengas. Nada más, ni nada menos. Vas a tener exactamente lo que Dios tiene ya para ti. Entonces, ¿por qué no confiamos en el Señor? ¿Y por qué no dejamos que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas como Él quiere? A veces nos aferramos a querer vivir nuestra vida como nosotros queremos. Y entre más el Espíritu Santo nos habla y nos dice: sométete más a mi voluntad, sométete más a mi palabra, sométete más a las cosas del reino, menos caso le hacemos. Tenemos que someternos a la voluntad del Señor, porque así como el Espíritu Santo dirigía cada vida de esos hombres, así Él quiere dirigir la vida tuya y mía hoy en día. ¿Por qué? Porque eso es el plan de Dios. No que nos va a forzar a hacer algo que no queramos hacer, pero Él obra y te muestra lo que Él quiere que hagamos cuando tú lo dejas, y es voluntariamente, sin que te force nadie, hermano. El Espíritu Santo
mantuvo la unidad en esos hombres. Cada uno de ellos. Es la palabra que todos ellos, en el versículo 42, que tenían en común todas las cosas, que había una unidad hermosa en ellos. En el 46, perseveraban en el templo, alabando a Dios. Es la palabra. Era el Espíritu Santo dirigiendo todo eso, hermano. Era el Espíritu Santo dirigiendo todas esas cosas, hermano. Que Pedro vivía en Galilea, invitaba a Juan a su casa, invitaba a Felipe a su casa, y comían pan ahí, celebraban juntos, oraban y leían la palabra y estaban juntos con un corazón sencillo. El Espíritu Santo obraba en la vida de ellos. Aún de las mínimas cosas era el Espíritu Santo dirigiendo a cada uno de ellos. A cada uno de ellos, pastor, a cada uno de ellos lo dirigía. ¿Por qué? Porque desde el momento en que fueron llamados, el Espíritu Santo moró en ellos. Ellos fueron dirigidos por el Espíritu Santo a vivir una vida que honra al Señor. Exactamente lo que pasa en tu vida y en mi vida. Desde el instante que fuimos llamados, el Espíritu Santo está anhelando dirigir y guiar tu vida a honrar y glorificar el nombre del Señor. Eso es lo que Él desea. Mire esto. ¿Cómo es posible que Pedro, estando acá en una región, subió a una azotea, estaba allí esperando a que le cocinaran algo de comer? Y por el otro lado, en otra región, está un hombre que buscaba una comunión con el Señor. Dice que traía ofrendas al Señor, hacía limosnas a los vecinos, ayudaba a la gente, anhelaba una comunión con el Señor. Y el Espíritu Santo, es la palabra, reveló a este hombre, que era Cornelio, y le dijo: Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y tus limosnas. Él conoce tus obras. Y es lo que es necesario que tú hagas. Envía a Jope a una ciudad en tal lugar y manda a traer a un hombre llamado Pedro. Él va a venir y él te va a decir exactamente lo que tienes que hacer. Este hombre, sorprendido, obedeció a Dios. Y por este otro lado, el Espíritu Santo revela a Pedro en una visión y le dice, después de la visión: ahí abajo te buscan, Pedro, no dudes en ir con ellos. Si quieres saber la historia, continúa leyendo los Hechos, capítulo ahí 9, 10, 7, todos los libros de los Hechos. Te vas a dar cuenta cómo el Espíritu Santo coordinó cada uno de los acontecimientos que estaban ahí, porque Él visita y mora y dirige cada uno de los acontecimientos en la vida de los hombres de Dios, aún los mínimos que te imaginas. Eso es lo que Él hace hoy en día también. Cuando te pone en tu mente, cuando estás en la mañana ahí en el trabajo, te trae a tu mente a un hermano de la iglesia o una familia. No es para que te acuerdes de ellos nada más, es para que medites y posiblemente ores por ellos, o para que les hables una palabra de ánimo, o para que hagas algo al vecino, para que le hable de Jesús. Él coordina hoy en día también, pero muchas veces no estamos sensibles a la voz del Señor. Él quiere hacer lo mismo hoy en día, el Espíritu Santo. Por eso te levantas en la madrugada, a veces te despiertas, te va el sueño, y tú dices: no puedo dormir. Era el Espíritu Santo para decirte que era necesario que tuvieras un tiempo de oración, una comunión con el Padre. Por eso Él te muestra a veces la palabra y te revela para que crezcas espiritualmente. Es el Espíritu Santo que muchas veces menospreciamos y hacemos como que no existe y no nos importa, no le ponemos atención. Es el Espíritu Santo que está anhelando en estos tiempos que los santos hombres y mujeres de Dios se congreguen en armonía, con sencillez de corazón, y que busquen en los altares
la presencia y la comunión con el Padre a través de la alabanza y de la oración. Eso es lo que el Espíritu Santo hace hoy en día. Es lo que hizo con la iglesia y está haciendo hoy en día el Espíritu Santo a nuestro alrededor. Pero muchas veces no lo dejamos. La obra de Dios a través del pueblo de Dios se lleva a cabo cuando el pueblo de Dios entiende que es un instrumento de Dios y que el Espíritu Santo es el guía, el que enseña, el que dirige, el que hace la obra. Es el Espíritu Santo, hermano. Tenemos nosotros que mantener la unidad como esos hermanos la tuvieron también.